Buenos días, queridos jurados, docente tutor, compañeros y ponentes de esta reunión. El día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de investigación que se titula Las enfermedades respiratorias crónicas producen alteración del oído a nivel auditivo y o vestibular. Ante todo, mi nombre es Brian Andrés Muñoz Ruales, soy estudiante de quinto semestre del programa de fonoaudiología y pasaré a contar cómo está conformada mi bitácora. Mi bitácora está compuesta por unos resultados, un análisis y discusión, unas conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Muy bien. Para esta búsqueda de artículos, primeramente realizamos unas lecturas previas que nos iban a permitir identificar las palabras claves para así poder realizar nuestros cruces. Cuando realizamos la lectura previa y identificamos las palabras claves, fuimos a validarlas en los descriptores de la ciencia de la salud, que sería el DEC y el MESH, validando las palabras que estuviesen tanto en el DEX como en el MESH para que nos fueran útiles y obtuviéramos definiciones acordes al tema de nuestra investigación. Entonces, obtuvimos las siguientes palabras claves: prurito, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disnea, comorbilidad, enfisema, sinusitis y los tipos de sinusitis, pólipos nasales, rinitis alérgica, equilibrio postural, trastorno de la audición, pérdida auditiva central, pérdida auditiva, vértigo, mareo, enfermedades vestibulares, trastorno de la percepción auditiva. Estas palabras las validamos tanto en el DEX y en el MESH, y en ambos buscadores científicos estaban. Ahora, para definir el cruce de nuestras palabras, teníamos que categorizar nuestras variables dependientes y nuestras variables independientes. En mi caso, mis variables independientes iban a ser rinitis alérgica, sinusitis y EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mis variables dependientes iban a ser enfermedades vestibulares, vértigo, pérdida auditiva central, mareo, equilibrio postural, trastorno de la audición, trastorno de la percepción auditiva, para así obtener un número total de 24 cruces. ¿Pero por qué? Porque mis variables independientes se iban a cruzar con mis 3 variables dependientes. Pero ¿dónde íbamos a hacer esta búsqueda? La Universidad de Pamplona nos presta el servicio de unas bases de datos académicas que las podemos categorizar en bases primarias y secundarias. Como bases de datos primarias, yo utilicé Scopus, ScienceDirect y PubMed. Como base secundaria, utilicé Google Scholar o Google Académico. Entonces, de acuerdo a estos 24 cruces, obtuve un número total de 1818 artículos, que para reflejar estos resultados estoy utilizando la herramienta Prisma, donde aquí también anexé los 14 artículos que me brindó Google Académico. Después de esto apliqué el primer filtro, que era eliminar todo artículo que tenga información duplicada o que se repita, donde quedaron alrededor de 283 artículos. Pasamos a otro filtro, que es registros seleccionados, que era que se encuentren en una ventana de 10 años, donde se excluyeron 167 artículos porque no cumplían con este requisito. Pasamos a artículos de texto completo evaluados para la legibilidad, que quedaron 89, y a 27 artículos fueron excluidos con razones, porque no se categorizaron. Pero también aquí falta añadir un filtro, que era que se apliquen en especie humana, donde me quedaron alrededor de 54. De estos 54 artículos, después de una lectura profunda y un análisis crítico, utilicé 21 artículos para mi síntesis cualitativo para dar respuesta a mi pregunta. Muy bien, ahora pasemos a análisis y discusión.
Primeramente vamos a dar una pequeña introducción de qué son las enfermedades respiratorias crónicas. Estas describen una gama de enfermedades que afectan las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. La rinitis y la sinusitis son enfermedades que afectan las vías respiratorias superiores y la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica afecta la vía respiratoria inferior. Pero bueno, vamos a dar una pequeña prevalencia o incidencia de estas. La rinitis alérgica, esta está aumentando en países en desarrollo, donde se denotó que afecta el 25% de la población. Según datos de estudio, el 8,3% eran niños en edades entre 6 y 7 años y el 16,3% eran niños en edades de 13 a 14 años, quienes padecieron tener rinitis alérgica. La sinusitis es una patología que representa una alteración con un alto y claro crecimiento en su prevalencia. La sinusitis entre los padecimientos alérgicos y virales es la más frecuente que ataca al aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque en los niños afecta las celdas etmoidales, a diferencia que en los adultos afecta más los senos maxilares a comparación de sus senos esfenoidales y frontales. Todo esto se debe gracias al proceso de neumatización progresiva de las fosas nasales. Ahora vamos a hablar del EPOC. Del EPOC no encontramos mucha relevancia, pero en un artículo destacaron que su causa principal en hombres es el tabaquismo, sobre todo en países subdesarrollados como lo es Colombia y Ecuador. En países que se encuentran en vía de desarrollo, es más frecuente que esta patología la adquieran las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más de estar en el hogar y están expuestas a gases combustibles que son utilizados para fines de comida o para calefacción en la vivienda con mala ventilación. Cabe aclarar que las mujeres también están expuestas al humo del tabaco y se vuelven unas fumadoras pasivas. Cabe aclarar que fumadoras pasivas se entiende por aquella persona que no fuma, pero se encuentra al lado de una persona que fuma e inhala el humo que éste bota. Muy bien, ahora definámoslas. La rinitis alérgica es un trastorno que afecta la mucosa nasal, produciendo prurito, estornudos, picor, aumento de las secreciones de la mucosidad, que esto imposibilita la respiración nasal y en ocasiones altera el olfato. Hablemos de la sinusitis como un proceso inflamatorio infeccioso de la mucosidad de los senos paranasales, ubicado en la frente, en la cara, al lado de los ojos y la nariz, que como proceso inflamatorio de la mucosidad de senos paranasales o los alvéolos dentarios, provoca una obstrucción nasal y puede venir acompañado de episodios de cefaleas. Cabe aclarar que episodios de cefaleas son conocidos también como dolores de cabeza. Ahora definamos la EPOC. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva que causa dificultad al momento de respirar debido a una limitación del aire. Esta viene asociada con una exagerada inflamación de las vías aéreas inferiores o del parénquima pulmonar. Todo esto es debido a acumulación de partículas o gases combustibles. Muy bien, ahora hablemos de los síntomas. Los síntomas de la rinitis alérgica más comunes son el prurito nasal, la rinorrea, estornudos y congestión nasal, que pueden acompañarse de síntomas faríngeos o óticos, pero esto es muy poco frecuente. Normalmente se asocian con síntomas óticos, como puede ser conjuntivitis, prurito ocular o lagrimeo, que se conoce como rinoconjuntivitis. Los síntomas más frecuentes en la sinusitis es la obstrucción crónica nasal, la mucopurulenta, descarga nasal y la tos, pero esto, si se encuentra en un periodo de infección, puede venir acompañado de fiebre, dolor de frente y de secreciones nasales verdes. Los síntomas de la EPOC son falta de aire, falta de energía, sibilancia al respirar, presión en el pecho. Todo esto se debe al tabaquismo y los gases combustibles.
Muy bien, ahora hablemos de la alteración que causa la rinitis alérgica al oído. Se encontró que la rinitis alérgica afecta a la cavidad timpánica, junto con las fosas nasales y el espacio nasofaringeo que constituye la trompa de Eustaquio. Esto provoca o una disfunción de la trompa de Eustaquio, o una otitis media aguda o una otitis serosa. Pero no se evidenció que la rinitis alérgica tenga algo que ver con una alteración a nivel de oído interno. Por lo tanto, genera una hipoacusia de tipo conductiva. Pasemos a hablar de la alteración que produce la sinusitis a nivel de oído. Hansen et nos da la relación de la sinusitis con alteraciones en el oído, donde él evidencia una otalgia referida a una afección de la segunda rama del nervio trigémino y a terminaciones nerviosas del nervio glosofaríngeo. También menciona a una perforación del oído con pérdida auditiva conductiva acompañada de afecciones fúngicas. También nos habla a infecciones de la membrana de Eustaquio que vienen provenientes de la cavidad oral. No evidenciamos que sinusitis también tenga algún problema con oído interno, o sea que su daño se categoriza como tipo conductivo y se localiza en el oído medio. Vamos a hablar del EPOC. En el EPOC tenemos que destacar que nos basamos en la teoría de que el cigarrillo disminuye el flujo sanguíneo que llega al oído interno, es decir, el suministro vascular del aparato auditivo y el estrés oxidativo. El oído recibe menos flujo de sangre y deja de funcionar correctamente, pero cabe aclarar que esto no es muy común en pacientes con EPOC. Pero sin embargo, la disminución de la circulación sanguínea provoca una alteración en su porción vestibular. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí hay un daño a nivel de oído interno y puede provocar una hipoacusia neurosensorial o en su caso alterar la cóclea. ¿Por qué? Porque se evidenció en un artículo, que muchas personas que padecen EPOC tienen problemas con el equilibrio postural, sufren caídas constantemente y por eso mismo se deben ser tratadas. Ahora, antes de hablar de las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que la sinusitis y la rinitis, como afecciones de las vías aéreas superiores, afectan en gran medida al oído porque producen otalgia, disminución auditiva fluctuante, infecciones en el oído medio y disfunción de la trompa de Eustaquio, como ya mencioné, generando una hipoacusia conductiva predominante unilateral. La EPOC, como afección de vía aérea inferior, provoca vértigo y tinnitus a nivel de oído. El tinnitus es en ocasiones. Una vez dicho esto, podemos pasar a conclusiones y podemos concluir que las enfermedades respiratorias crónicas afectan las vías respiratorias superiores e inferiores y alteran el sistema auditivo. Cuando la afección es en vías aéreas superiores, producen una hipoacusia de tipo conductivo. Al contrario, cuando es una afección en las vías aéreas inferiores, generan una hipoacusia neurosensorial y que esto es de vital importancia detectarlas por medio de una adecuada evaluación audiológica e intervenir a tiempo. También es muy importante informar al usuario que padezca de enfermedades respiratorias crónicas sobre las consecuencias de la enfermedad en el sistema auditivo y vestibular, con el fin de detectar que al menor síntoma que presente, ya sea otalgia, prurito, hiperacusia, molestia óptica, mareo o vértigo, consulte al fonoaudiólogo para hacer las valoraciones necesarias, diagnosticar y tratar de cualquier alteración y así evitar daños irreparables. Con esto termino mi presentación. A continuación presento mis bibliografías. Agradezco por su atención. Muchas gracias.